Ultra Dynamic Sky es una herramienta por excelencia de Unreal Engine 5, en la cual tú vas a poder crear básicamente todo con respecto al clima, con respecto a los entornos, ya sea como nubes, lluvia. em, También podrás encontrar nieve, polvo, también algo así como fog, muy interesante. Esta herramienta, si tú estás comenzando a usar Unreal Engine o si ya usas Unreal Engine y no la tienes, yo creo que es la más fundamental que debes de tener, ya que te va a facilitar muchísimo el trabajo con respecto al entorno. De una manera muy sencilla vas a obtener resultados realmente interesantes, como estos que estamos viendo aquí, en este pequeño escenario que les hice el día de hoy. Bastante simple. Y bueno, también tenemos efectos como de wetness, que viene siendo como la pared mojada, y también aquí las pequeñas gotitas que se les puede ver como que escurren en la pared. También para gotas como el dropless, que viene siendo como pequeñas gotitas que se pueden ver en la superficie. No sé si lo alcanzan a apreciar. Si movemos un poquito la luz, lo vamos a poder ver mejor. Ahí está. Um, Efectos bastante interesantes. También tenemos por acá, por ejemplo, vemos la luz por acá, podemos ver aquí cómo se hacen estas pequeñas ondas donde se indica. Vamos a ver algunas de las características de nuevas, ya que esta es una nueva versión de, este, de esta herramienta de Unreal Engine. Esta es la versión 7.9 que acaba de salir justamente hoy, el 5 de octubre. Y una de las funciones que me pareció muy interesante es la oclusión del sonido, ya que también tiene sonido, está súper completo. Vamos a ponerle play para que notes el sonido. A mí me parece fascinante. No se van a asustar con este pequeño screen que tenía aquí de una animación. Ahorita se las muestro también. Pero bueno, cuando entramos, si ustedes observan, el sonido es casi perfecto. Y se mantiene como que ese sonido como en oclusión bastante bueno dentro de los interiores. Y cuando salimos también podemos ver cómo se mezclan esos sonidos perfectamente. Esto de acá también me parece brutal, realmente es un escenario muy bonito. Este fog está hecho con un Ultra Dynamic Sky y es un fog que está basado en el, ¿cómo se podría decir? En los objetos, que se pega a los objetos y tiene este movimiento. Hay diferentes formas de hacerlo, pero fácilmente aquí esto podría ser una cinemática muy bonita. Los árboles como se ven mojados, eso se ve muy bien, le da una alta calidad. Y bueno, yo no soy nada de creador de este plugin, pero desde que yo lo bajé esto me pareció realmente fascinante. O sea, con esto me he facilitado mucho la creación de mis entornos. Aquí tengo dentro del post-process tengo un pequeño filtro que hace que, pero si lo quieren ver con más detalle, vamos a quitarle el grano y así podemos verlo mejor. También podemos, por ejemplo, aquí le ponemos Ultra Dynamic Sky.
Le podemos poner de día. Aquí, por ejemplo. Se ve muy bien. Las gotas se notan mucho más por la entrada de la luz evidentemente. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un poquito menos de lluvia. Vamos a ponerle 3. Automáticamente el sonido se ajusta, todo está casi en automático. Podemos notar que ha cambiado el sonido de la lluvia a una lluvia mucho más calmada. Tenemos estos pequeños drops de como una spline que dibujas ahí y te genera estas gotas que se ven bastante realistas. Suscríbete a este canal porque vamos a estar hablando de cómo se creó mi juego. Justamente soy desarrollador del juego llamado Shadow of Ether, y bueno, ahí te voy a contar muchos de los secretos de este juego, que justamente está hecho con este personaje. Ve que bien se ve por acá, incluso el fog dentro, y de una manera muy fácil y sencilla. Si te interesa, pues dejarme ahí en los comentarios que te haga algún tutorial básico de cómo implementar esta fantástica herramienta. Voy a poner la secuencia que hice. Vamos a poner de nuevo el post process volume. Vamos a ponerle el grano. Esto no los ajusté, pero bueno, ahí está. Vamos a ponerle una cinematic viewport. Creo que la cámara es esta. Aquí está. No, esta no es. Tenemos una cámara tipo de las antiguas, de un aspecto de 4:3, como más cuadradita. No sé dónde quedó la cámara, pero bueno. Le puse yo algunos audios personalizados, pero ahí está. Vamos a Ultra, que ya que Ultra Dynamic Sky, ya que lo teníamos originalmente de noche, será más misterioso. Y esta es una cinemática que hice de prueba para comprobar los resultados de esta herramienta. Pues nos vemos pronto con más de Unreal Engine, una herramienta fantástica. Ahora sí que ya trascendió a los videojuegos y se está convirtiendo también en una herramienta para cine. Nos vemos pronto.